Bueno, estamos charlando de qué, estamos charlando de constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque siempre me preguntan, ¿cómo elijo un constelador? ¿Por qué ocurre lo que ocurre en una constelación? ¿Cuántas veces puedo constelar? ¿No? Hoy vamos a charlar un poquito. Hemos charlado ya de inteligencia transgeneracional bastante y vamos a charlar un poquito sobre lo que es básicamente todo lo que es y tiene que ver con los campos de resonancia, los campos de pensamiento. eh, ¿Y por qué ocurre esto del procedimiento? ¿Por qué ocurre lo que ocurre en una constelación? ¿Es magia? ¿Qué onda, no? Bueno, un poco que de eso quiero charlar hoy. ¿Por qué? Porque comprender que es un campo de información, comprender que existen aunque no los veamos, y también invitarte a cambiar la mirada y la percepción. ¿Qué pienso? Pienso que muchas veces podemos acceder a un montón de técnicas, ¿no? Por ejemplo, las constelaciones mismas. Y vamos accediendo pensando en lo mágico, esto me va a salvar, ¿no? El fenómeno es tan fenomenal, es tan magia que me va a salvar. Y yo creo que necesitamos una actitud interna y necesaria. La persona que pide la intervención de una constelación de esta propuesta para lograr la transformación. Es decir, no es que yo constelo y todo se acaba. A veces comienza un proceso que significa, por ejemplo, hacerme cargo de mi lugar, de mi vida, quizá reconocer un vínculo y terminar una relación y tantas otras cosas más. Entonces vamos a hablar hoy más del fenómeno y el procedimiento, porque cuando aprendemos y entendemos cómo funcionan los campos de memoria de la naturaleza y los campos sociales, cuando charlamos sobre este tema, más que mirar hacia atrás, yo te voy a invitar a preguntarte sobre tu hoy, ¿no? ¿Desde qué visión vos estás contándote la historia y valorando tu realidad? ¿O cómo es que hoy estás gestionando tu propia vida? ¿Cuánto de lo que te sucede o de lo que me sucede a mi alrededor quizás es una expresión de mi interior, de lo que yo soy por dentro? ¿Tengo real conciencia de cuánto yo impacto con mis hábitos y mi conducta en esa memoria? A veces no las preguntamos, pensamos, bueno, lo que me pasa, venga alguien a solucionármelo de afuera. Y entonces la constelación es mágica, me van a tocar como una varita y todo se va a pasar, pero no es así. Si nosotros no trabajamos en nuestras creencias, si no expandimos nuestra conciencia, posiblemente no tengamos esos resultados y al poco tiempo volvamos a pedir otra constelación u otra técnica o vayamos de sanador en sanador o de mago en mago y entonces hacerse cargo del propio proceso es fundamental. Bueno, muchos son los que dicen que este contexto mundial, no solo de Argentina, mundial, actual, es una gran revolución, tanto en la ciencia, tanto en lo psíquico, tanto en lo espiritual. Nos toca transitar en este momento una gran revolución de conciencia. Y es una gran oportunidad, la quiero traer como una oportunidad en donde realmente tenemos que preguntarnos qué se requiere de nosotros en estos tiempos. Ya no solo a ver quién es el culpable, qué cosa hay que sanar por lo que me falta o lo que me pasa, sino en este conflicto que yo tengo, ¿qué se requiere desde mí? ¿No? Es un muy buen momento de que nosotros nos comencemos a pensar también como ancestros de nuestros hijos. ¿Nunca lo pensaste? Bueno, ¿qué vamos a dejar impreso en el campo de memoria de la humanidad? La complejidad que nosotros tenemos como seres humanos en nuestra humanidad, en nuestro cerebro, en nuestra mente, es muy asombrosa. Y la capacidad de expandir nuestra conciencia es lo que va a determinar en realidad
el bienestar que queremos, no una constelación, no una técnica, no ir de acá para allá buscando no sé qué cosa. Es nuestra capacidad de expandir nuestra propia conciencia lo que va a determinar cómo generamos nuestro bienestar. Entonces, alguna invitación que te voy a hacer hoy es que comiences a pensar que sos un eslabón en una cadena interminable de hombres y mujeres. ¿Nunca lo pensaste que sos parte de una cadena? Y en esta cadena de hombres y mujeres, quizá podamos comenzar a mirar en direcciones que nos sintonicen con los que vendrán, ¿no? Porque buscamos sintonizarnos con un espíritu invisible y creemos que ese espíritu invisible, ese Dios que está no sé dónde, es algo más grande. ¿Y sabes lo que a mí me pasa? Me pasa que creo que en estos momentos de transición de nuestra especie, nosotros que estamos saliendo de eras de ego, de lucha, de supervivencia, de la búsqueda constante de una felicidad individual, debamos empezar a pensar en que formamos un colectivo, que tenemos una responsabilidad individual en ese colectivo, en donde tengamos que pasar más del ego a la lucha, al ser y a la expansión colaborativa, en donde surgen, por supuesto, búsquedas de solución, pero el eje principal es la reflexión que hoy quiero invitarte a hacer, a un cambio de dirección en donde tu trabajo interno en este proceso de desarrollo de la humanidad es súper importante. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que todo lo que, lo que nosotros vivimos, todo lo que un ser humano experimenta, también lo que nuestra familia vivió, lo que nuestros ancestros han vivido, hoy nos está informando. Y vamos a ver ahora cómo es que nos informa, ¿no? El conocer cómo esta información se estructura y se comunica es fundamental. Pero vuelvo, que como nosotros encarnemos y encaremos este proceso de acceder a esta información y que utilicemos estas herramientas conscientemente, es que vamos a marcar una diferencia real. Y vuelvo, podés hacer terapia de cualquier tipo, pueden emerger las situaciones del pasado, puedes completar Gestalt, podés constelar y lo que quedó congelado en el alma de familia cobrar vida, puede ser que hagas hipnosis, cualquier cosa. Pero ¿será que siempre hay que acercarse a este tipo de trabajos para arreglar el pasado, porque tengo un conflicto que sanar? ¿Porque hay algo que es culpable de la causa? ¿No te pusiste a pensar que de pronto podés fijarte que el motor que te lleve a tu anhelo sea tu descendencia? Más que el espíritu, yo creo que mucho más grande es la inspiración de pensar en los que vendrán. Y entonces vamos a hablar de estos campos de memoria, los campos de la naturaleza y los campos sociales. Sobre todo vamos a explorar cómo y por qué las realidades físicas adquieren una forma que se repite en el tiempo. Eso es básicamente un campo de repetición. Y hoy, ¿qué sabemos? Sabemos que cada especie tiene un campo de memoria que se llama resonancia mórfica, que es un principio de memoria entendido como información. Primero coordina, segundo refleja y tercero define la forma y el hábito en toda la naturaleza. Estos campos son los que ordenan a la naturaleza y es aplicable a átomos, moléculas, planetas, galaxias. Todo en la naturaleza es informado por estos campos de memoria. Los cristales, las cosas vivientes, los animales, las plantas y también los comportamientos humanos y las sociedades. Pero es la teoría que desarrolla el biólogo Rupert Sheldrake, ¿no?
Es vasta la teoría y yo voy a intentar así como hacer resúmenes de esto como para poder vislumbrar de qué estamos hablando. ¿Qué se preguntó él? Él se preguntó por qué y cómo las realidades físicas adquieren una forma que se repite en el tiempo. Y dijo que cada especie, animal, vegetal o mineral, posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de la especie a la cual conforman. Te lo voy a volver a repetir lo que dijo Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake dijo que cada especie, animal, vegetal o mineral, posee una memoria colectiva a la cual contribuyen todos los miembros de la especie a la cual conforman. A esta memoria colectiva es a lo que él llamó campos mórficos, porque generan forma, morfogenéticos, dan una forma, pero también en estos campos de memoria están los procesos de adaptación que sirven en algún momento para supervivir. En estos campos mórficos ayudan a comprender por qué los organismos adoptan formas y comportamientos característicos, crean formas y las sostienen. Estos campos son los que ordenan la naturaleza y él nos dice que hay muchos tipos de cambios de campos, perdón, porque hay muchos tipos de cosas y hay muchos patrones en la naturaleza. Entonces, en el pensamiento de Sheldrake, lo más conocidos son los campos morfogenéticos o campos mórficos o campos de patrones de estructuras específicas. La hipótesis principal de Sheldrake es la de la resonancia mórfica, que postula que cada especie tiene este campo de memoria propia. Nosotros, como seres humanos, tenemos un campo de memoria propia. Y en este principio de resonancia es esta información, recién te lo dije y te lo reitero, la que coordina, la que refleja y la que define el hábito que se da en la naturaleza. Este concepto es como que lo tenemos que entender como los campos electromagnéticos para que te sea más fácil o la misma naturaleza de la gravitación. Si yo agarro mis anteojos y los sueltos, se van a caer. ¿Por qué? Por ley de gravedad. Por ley de gravedad se va a caer aunque yo la ley de gravedad o la gravedad no la vea. Es invisible, pero se ve en el efecto. Igual los campos electromagnéticos, que son campos asociados a la materia, pero no son materiales, ¿no? Un campo electromagnético, por ejemplo, se puede ver en sus efectos cuando haces las limaduras de hierro. Un campo electromagnético se ve cuando te hacen un electrocardiograma o cuando te hace un electroencefalograma. Ahí sí lo que se ve es el mapa de electricidad y de magnetismo del cerebro o del corazón. Bueno, estos campos mórficos justamente son iguales, no son detectables materialmente, sino por el efecto y la forma que generan. Algo importante en los campos mórficos es entender lo que es un hábito. ¿Por qué? Porque es el factor original, es lo que va a hacer que esto que se repite consecutivamente logre como una masa crítica y la información quede, por decirte, sellada. Es a través de los hábitos que los campos mórficos van variando sus estructuras y estos cambios estructurales tienen que ver con procesos de adaptación, procesos de supervivencia. ¿Qué es lo importante que sepas sobre ellos? Primero es que llevan información y no energía. Esto es fundamental. Son campos previos a la energía. Llevan información. No son físicos. Son utilizables a través del tiempo y no hay una pérdida de intensidad después de haber sido creados. No tienen una connotación de buenos o malos, sirven para supervivir.
no son estructuras inmutables. Nosotros podemos hoy accionar y cambiar estos campos con un nuevo proceso de adaptación asociado. Esto quiere decir que no son estáticos, sino que los campos mórficos evolucionan. Sirven, que recién te lo dije, para supervivir. Están al servicio de cada especie. Y lo dominante es que aquello que se muestra como más adaptativo es lo que va a tener fuerza. Son campos de información. Hay un ejemplo que creo que en algún momento te lo dije, pero te lo voy a contar, que es el de una ave que se llama cuco. Esta ave pone los huevos en nidos de otras aves durante la primavera europea, pero son habitantes del sur de África. Vuelan generalmente hasta Inglaterra, usan los nidos de otras aves, ponen sus huevos ahí y los progenitores se vuelven a África, al sur de África. Bueno, las crías, cuando nacen y tras aprender a volar, se unen todos los cucos juveniles y vuelven al territorio de sus padres. Y entonces, ¿cómo lo hacen? Porque no hay posibilidad de aprendizaje por imitación, no hay una constancia de un gen, ¿no?, que diga que tiene una geolocalización. Sin embargo, vuelven por información mórfica, vuelven por resonancia mórfica. Y a lo largo de la historia de la humanidad, muchísimos descubrimientos cruciales que han aparecido en diferentes partes del planeta al mismo tiempo, sin una relación directa. Por ejemplo, el concepto de estado, la pintura, el fuego, el lenguaje, han emergido en diferentes lugares del planeta al unísono, sin ninguna conexión aparente, sin una relación ni de aprendizaje ni de contagio. En ocasiones, los inventos y los progresos en la ciencia se descubren simultáneamente en distintos países. Y esto es por resonancia mórfica. Esta sería una explicación de por qué se dan estas cuestiones.